que está bien pagado, y tú, que no tienes trabajo y te la pasas jugando todo el día, no hacen buena pareja. A partir de ahora, yo viviré aquí con mi hijo, así que sal de esta casa de inmediato. Era un día inusual, porque mi esposo, que normalmente se quedaba en su habitación, estaba fuera. El timbre del intercomunicador sonó fuertemente. Cuando abrí la puerta principal, eso fue lo que dijo mi suegra. Para empezar, deberías abrir la puerta principal tan pronto como suene el timbre. Eres una esposa inútil que no sirve para nada. Lo siento, estaba trabajando y no me di cuenta. No me vuelvas a mentir de esa manera. Sé que mientes sobre tu trabajo, que no haces las tareas del hogar y que te pasas todo el día sin hacer nada. No es una mentira. No importa si haces algo o no. Mi suegra, que no me escucha, sonríe con superioridad y me muestra un papel. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es? Son los papeles de divorcio que mi hijo llenó. Ya no te quiere. Ahora firma aquí y sal de esta casa. Mi suegra me miró triunfante mientras se reía. Hice lo que me pidió y firmé los papeles de divorcio. Mis manos temblaban mientras sostenía la pluma. Mi pobre madre, tan feliz por mi matrimonio, no sabe nada de lo que realmente pasa. Mi nombre es Jazmín. Trabajo desde casa como escritora y editora freelance. Hasta hace algunos años, trabajaba en una editorial y, gracias a mi experiencia en ese tiempo, aún puedo ganar suficiente dinero para vivir de manera estable. Además, cuando trabajaba en la editorial, me esforzaba mucho todos los días y logré ahorrar una buena cantidad de dinero. Por eso, aunque soy una freelance, puedo vivir sin mayores preocupaciones. Conocí a mi esposo, Miguel, cuando trabajaba en la editorial. En ese entonces, yo era una editora novata, y Miguel era un aspirante a escritor. Cometía muchos errores y las cosas no iban bien, pero, al igual que yo, Miguel nunca se rendía, incluso cuando no lograba los resultados que quería. Su esfuerzo y dedicación me inspiraron. Yo también trabajé duro, sin rendirme nunca. Gracias a la dedicación de Miguel, no solo me animaba, sino que también me sentía atraída por él. Después de algunos años de noviazgo, Miguel y yo nos casamos. Cuando nos casamos, dejé la editorial y me convertí en freelance. Al principio, nuestra vida matrimonial iba bien. Aún no era estable como freelance, y Miguel seguía persiguiendo su sueño. Nos apoyábamos mutuamente y compartíamos las tareas del hogar y los gastos. 2 años después de casarnos, mi negocio comenzó a estabilizarse. Fue entonces cuando Miguel empezó a decirle a sus padres que era un escritor exitoso. En realidad, no era un escritor exitoso en absoluto. De hecho, había sido rechazado por muchas editoriales. Incluso cuando participaba en concursos literarios, apenas lograba pasar a la segunda ronda. Probablemente quería tranquilizar a sus padres, ya que le preocupaba mucho decepcionarlos al contarles que seguía intentando ser escritor. Yo comprendía muy bien los sentimientos de Miguel, así que no dije nada y asentí a su historia cuando estábamos en casa de mis suegros. Al principio, no era gran cosa, pero con el tiempo, su actuación como escritor exitoso creció, y ya no podía sentirme tranquila en casa de mis suegros. No solo creyeron la historia de Miguel, sino que también empezaron a llamarme una esposa inútil que no hace nada. Sé que trabajar desde casa como freelance puede ser difícil de entender e imaginar. Probablemente no era una forma de trabajo que mis suegros conocieran, así que no los culpo. Sin embargo, la actitud de mis suegros hacia mí fue escalando poco a poco. Siempre que visitaba su casa, me decían cosas como, ¿cómo puede presentarse una esposa que no trabaja ni hace las tareas del hogar en casa de su esposo? Como les expliqué muchas veces, soy freelance y trabajo desde casa. Además, las tareas del hogar las compartimos Miguel y yo, como lo acordamos cuando nos casamos, pero aún así, me decían, no entiendo cómo te atreves a responderme si ni siquiera tienes un trabajo. Dices que trabajas desde casa, pero no tienes un buen empleo, no ganas mucho dinero, y Michael se encarga de ti y de tus gastos de vida. No te preocupes, yo tengo un ingreso decente y pago nuestros gastos mensuales. Oh, claro, no entiendes. Si no aprecias un poco más a Michael y actúas con más gratitud, no sé cuándo te va a dejar. Si Michael te deja, no podrás mantenerte por ti misma. Ese tipo de conversación seguía y seguía. Casi suspiré en voz alta, pero logré contenerme. Estuve a punto de decir, soy yo quien gana la mayor parte de los gastos de la casa, y también soy quien hace la mayoría de las tareas del hogar. Es Michael quien no tiene trabajo y no hace las tareas domésticas, pero también me tragué esas palabras. Al principio, solo escuchaba comentarios sarcásticos cuando Michael no estaba presente. Recientemente,
Cuando fui invitada a cenar a casa de mis suegros, Michael y yo llegamos juntos, pero la única comida preparada era solo para él. Se ha vuelto una norma que no haya un lugar para mí en la mesa. Además, parece que hablan de mí a todos nuestros familiares, y en las reuniones con ellos, aunque solo se dan unas pocas veces al año, susurran a mis espaldas. No sentía tristeza por la actitud de mis suegros, solo me frustraba un poco la indiferencia de Michael, quien simplemente observaba sin intentar detenerlos. Encima de todo, mis suegros creen que Michael es un escritor exitoso, así que constantemente le piden que les compre cosas. Michael me pedía dinero para muebles nuevos o electrodomésticos, aunque los nuestros seguían funcionando. Quería quedar bien con sus padres, así que compraba todo lo que le pedían. Al final, yo gastaba casi $2,000 al mes en ellos. Todo esto provenía del dinero que yo ganaba. Michael tomaba dinero de mi cuenta y de mi cartera sin mi conocimiento y se lo daba a mis suegros. Al principio ignoré los montos pequeños, pero cuando la situación se volvió insostenible, le dije: Michael, por favor, no gastes mi dinero sin mi permiso. Michael me miró con molestia y respondió: tú trabajas desde casa y tienes un empleo fácil, ¿no? Es como si estuvieras jugando y ganando dinero. No seas tacaña, es para mi mamá. Michael, ¿de verdad piensas eso de mi trabajo? Sí, es un trabajo fácil porque te pagan por quedarte en casa todos los días. No podía creer que pensara eso de mí. Michael se fue a su habitación riéndose a carcajadas. Mientras lo veía irse, me di cuenta de que ese era mi límite. No podía soportarlo más. Decidí que me divorciaría. Siempre había creído que Michael estaba de mi lado, sin importar lo que mis suegros dijeran. Por eso hice todo lo posible. Pero incluso Michael se estaba burlando de mí, y yo era consciente de todo. Sabía que Michael pasaba horas en su habitación, pero no escribía ni una sola palabra de su manuscrito. Pasaba sus días jugando videojuegos. Cuando lo conocí, era alguien apasionado por su trabajo y entusiasta por escribir algo interesante. Ahora, no quedaba ni rastro de ese Michael. Solo tenía al Michael que, junto con sus suegros, se burlaba de mí. Decidí buscar en secreto un departamento para vivir sola. Mientras buscaba un nuevo hogar, fui organizando mis pertenencias poco a poco, lista para irme en cualquier momento. Poco tiempo después, encontré un departamento que me pareció adecuado y ya había ido a verlo. Un día, mi suegra vino a nuestra casa mientras Michael no estaba. Tocó el timbre con mucho entusiasmo, y tan pronto como abrí la puerta principal, se acomodó en el sofá de la sala como si fuera su casa. Jazmín, lárgate de esta casa. ¿De qué estás hablando ahora? Te lo he dicho muchas veces, no tienes empleo y no haces ninguna tarea doméstica. No eres más que una esposa inútil. Michael, un escritor exitoso, no es compatible contigo. Te he dicho varias veces que estás equivocada sobre eso. Además, mi suegra me interrumpió y siguió hablando. Si te vas de esta casa, yo viviré aquí, así podré cocinarle a Michael todos los días y no tendré que cuidar a esa mujer. ¿Esa mujer? La abuela de Michael, mi suegra. Es muy quisquillosa con los condimentos cuando cocino para ella y con el polvo cuando limpio. No puedo seguir viviendo con ella, así que decidí quedarme aquí con Michael y mandar a esa mujer a un asilo. ¿Y cómo vas a pagar el asilo? Le pediré a Michael que pague algunas cosas con su propio dinero. Él gana mucho, así que será algo barato para él. Por eso tú eres un estorbo. ¿Te largarás de aquí? Con eso, mi suegra me presentó unos papeles de divorcio ya llenados. ¿Por qué tienes eso? Se los hice llenar hace tiempo, diciéndole que se divorciara de Jazmín lo antes posible. Inmediatamente los firmó. Mi suegra sonrió con malicia mientras me miraba. Revisé los papeles de divorcio y, efectivamente, estaban escritos con la letra de Michael. Esto resultó ser algo bueno para mí. Ya estaba lista para mudarme, pero seguía pensando en cómo íbamos a manejar el divorcio. Pensé que Michael no querría renunciar al amor que decía tener y que no firmaría los papeles del divorcio tan fácilmente. Estaba preparada para una larga discusión y una batalla con él. Así que, ¿qué tan afortunada fui de recibir los papeles de divorcio ya llenados y firmados tan fácilmente? Mi suegra parecía un poco sorprendida cuando tomé los papeles con tanta facilidad y los firmé, pero pronto recuperó su actitud de siempre y dijo: ahora lárgate de aquí, deja los muebles. Todo lo compró Michael con su dinero, así que no creo que puedas llevarte nada. Se rió a carcajadas. Rápidamente empaqué mis pertenencias y me mudé al nuevo departamento. De camino, presenté los papeles de divorcio en la oficina municipal. Así, comencé una nueva vida por mi cuenta sin ningún problema.
Me sorprendió lo cómodo que era vivir sin que nadie interrumpiera mi trabajo o se burlara de mí. De alguna manera, sentí que mi trabajo avanzaba mejor que de costumbre. 3 días después de empezar a vivir sola, mientras trabajaba en casa como de costumbre, recibí una llamada de Michael. Contesté el teléfono, y lo primero que dijo fue: por favor, regresa a casa. Lo dijo con la voz más patética que jamás le había escuchado. ¿Qué demonios te pasa ahora? Lo siento, me disculpo, así que por favor regresa a casa. No voy a volver, ya estamos divorciados. Nunca estuve de acuerdo con el divorcio, eso no es válido. Pero esos papeles de divorcio estaban escritos con tu letra. Eso solo fue una pequeña amenaza para ti, no tenía intención de divorciarme. Pero eso no cambia el hecho de que tú los escribiste. Divorcio es divorcio. No necesitas una esposa que juegue todos los días, tenga un trabajo fácil y no haga las tareas del hogar, ¿cierto? Ahora puedes vivir con tu familia, a quienes amas tanto. No puedes quejarte. ¿Cuál es el problema? Es que, mi familia cree que soy escritor. Dejaron sus trabajos y se mudaron aquí pensando vivir de mi dinero. Además, quieren que pague la cirugía de la abuela, pero no tengo ese tipo de dinero. Ya veo, por eso quieres que vuelva. Sí, y ahora que saben que les mentí, mi mamá y mi papá están muy enojados conmigo. Todos están exigiendo que te traiga de vuelta ahora mismo. ¿Ahora entiendes lo difícil que es para mí? Por favor, regresa conmigo. Vivamos juntos otra vez. ¿De verdad crees que voy a decir que sí? He dicho muchas veces que ya estamos divorciados. Tienes que enfrentar tus problemas reales. No seas así, Jasmine. No importaba cuántas veces dijera que no, Michael no se rendía, seguía aferrándose a mí. Después de un tiempo, dijo irritado: está bien, te daré el divorcio si insistes tanto, pero ¿sabes qué? Si me divorcias, deberías pagar el cuidado de mis padres y la manutención que se supone que cubrirías mientras estábamos casados. ¿Qué tonterías estás diciendo? Pues si no me hubieras divorciado, mi mamá y mi papá habrían terminado en una residencia, y tendríamos que pagar por su cuidado, así que tú deberías pagar. ¿Me estás diciendo que yo pague por eso? Mis padres se enojaron conmigo porque descubrieron que les mentí acerca de ser un escritor exitoso. Me lastimaron emocionalmente. Todo esto es por tu egoísta decisión de divorciarte. No voy a pagar manutención, porque no entiendo de qué hablas. Cuando estábamos casados, tú decías que yo era una esposa inútil y sin trabajo. ¿No fue por orgullo que mentiste sobre mí? Tú causaste que tus padres y nuestros familiares me acusaran y se burlaran de mí. Yo sufrí más que tú. No me interesa alguien que eligió burlarse de mí en lugar de protegerme. Si necesitas dinero, ¿por qué no lo pides prestado a un banco o en cualquier otro lugar? Con esas palabras, colgué sin escuchar su respuesta. Bloqueé sus llamadas y cambié mi número de teléfono. Meses después, pasé por la que solía ser la casa de mis suegros, que ahora se había vendido y convertido en un estacionamiento, sin dejar rastro de la antigua casa. Mientras miraba, una vecina que volvía de hacer compras se acercó y me contó que la familia de Michael no tuvo más remedio que mudarse a un viejo departamento porque estaban desempleados y sin dinero. Antes de irse, peleaban todos los días. Eran tan ruidosos que los vecinos tuvieron que llamar a la policía varias veces. Me dio una palmada en el hombro y dijo: tú también pasaste por muchas cosas. Después se fue. Yo también me di la vuelta y dejé atrás a mis antiguos suegros. Michael comenzó a mentir para lucir bien, pero no pudo corregir sus mentiras, y la brecha entre la verdad y la mentira creció más y más. Nunca imaginé que terminaría así, pero es un desenlace mucho más interesante que las novelas que Michael escribía. Es curioso cómo algo tan pequeño puede llevar a un final terrible, pero parece que Michael, quien quería ser escritor, no pudo imaginarlo. La realidad supera la ficción. Me da un poco de pena que haya arruinado su vida por mentir, buscando gloria y satisfacción personal, pero he decidido aprender de su experiencia para no terminar como él.